El hambre en Gaza han agresores sin límites. El hambre nunca es un accidente. El hambre en Gaza, como en muchos otros lugares del mundo, no es simplemente una consecuencia de la escasez, sino el resultado directo de decisiones políticas, bloqueos económicos y el ejercicio brutal del poder. Quienes ejercen la fuerza sin límites convierten la comida en un arma, el acceso al agua en un privilegio y la dignidad humana en una moneda de cambio. ¿Qué clase de agresor es capaz de mirar a un niño hambriento y negarlo o justificarlo como daño colateral? Los agresores sin límites se parecen mucho entre sí. En Israel, en Rusia o en los pasillos del poder de Estados Unidos su patrón es el mismo: usar la mentira, la manipulación y la negación de la realidad como herramienta para mantenerse en el poder. Nunca aceptan la responsabilidad, siempre trasladan la culpa a otro. ¿No es eso lo más peligroso de la ausencia de límites? La capacidad de distorsionar la verdad hasta que el agredido parezca culpable. En Gaza, el hambre no surge de la tierra estéril, sino de fronteras cerradas, de camiones que no llegan, de mercados destruidos y de manos que impiden que los alimentos entren. El agresor aquí no solo dispara con armas, también controla la narrativa. Netanyahu afirma que no hay bloqueo, que hay ayuda suficiente, que el sufrimiento no es tan grave como dicen las imágenes, los testimonios y las evidencias. Pero, ¿qué ocurre cuando la mentira se repite tantas veces que incluso los observadores externos comienzan a dudar de la evidencia? Que se instala en nuestra sociedad la crueldad. Se pierde la humanidad y nuestra sociedad se convierte en un monstruo al negarse las evidencias. El hambre, al igual que la censura, funciona como una herramienta de silenciamiento. Quien está luchando por comer no tiene tiempo ni fuerza para reclamar justicia, y ahí radica el mecanismo perverso de los agresores: reducir a la gente a la mera supervivencia para que no tengan voz. En este contexto, desde nuestra capacidad de obrar, todos tenemos que ponerles límites. Los agresores han demostrado que por sí mismos jamás lo harán. Agresores sin límites a no un patrón global. Lo más inquietante del caso de Gaza es que no es un hecho aislado. Cuando miramos el mapa mundial, descubrimos que el mismo patrón de abuso se repite en distintos lugares y con diferentes rostros. Los agresores cambian de bandera, de ideología o de discurso, pero nunca de métodos. Siempre se saltan las reglas, niegan la realidad y justifican lo injustificable. En Estados Unidos, por ejemplo, se vive un debate intenso sobre el voto por correo. Lo que podría parecer un tema técnico es en realidad un reflejo de cómo los agresores políticos intentan restringir derechos básicos para mantenerse en el poder. Argumentan que el voto por correo es inseguro, que fomenta el fraude, a pesar de que múltiples revisiones demuestran lo contrario. Aquí, la mentira se usa como arma política. Es la misma lógica que en Gaza a negar lo evidente, sembrar desconfianza, manipular la percepción para justificar lo injusto. Lo grave no es solo la mentira, sino la consecuencia. Millones de personas ven amenazada su capacidad de participar en la vida democrática. El hambre en Gaza, la supresión del voto en Estados Unidos y la invasión de Ucrania tienen algo en común. Son ataques directos a la dignidad humana, a la posibilidad de vivir con derechos plenos. Cambia el contexto, pero no cambia el fondo. A los agresores sin límites siempre buscan debilitar a los más vulnerables. Miremos ahora a Rusia y su invasión a Ucrania. Aquí el agresor también se justifica con una narrativa cuidadosamente construida. Habla de justificar la invasión, cuando no había motivos. Niega la palabra guerra, asegura que está defendiendo cuando en realidad está atacando. Otra vez, la negación de la realidad. Otra vez, el intento de borrar la verdad a golpe de propaganda. Es el mismo libreto de Netanyahu y los que bloquean alimentos en Gaza, o Donald Trump y los que intentan silenciar el voto, o deportando a los ciudadanos masivamente en Estados Unidos. Cuando los agresores no tienen límites, se produce un fenómeno inquietante: la mentira se normaliza, y al normalizarse, deja de escandalizar. El mundo comienza a acostumbrarse a que en Gaza se instale hambre, a que en Ucrania haya guerra, a que en Estados Unidos se limiten derechos. La pregunta que surge entonces es: ¿qué pasa con nosotros como sociedad cuando aceptamos lo inaceptable? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tolerar la injusticia antes de decir basta? ¿Quién pone los límites? La gran cuestión no es solo identificar a los agresores, sino no tolerar que los agresores continúen y hacer que la sociedad tome conciencia de lo que está ocurriendo. La historia nos demuestra que los agresores rara vez se detienen por voluntad propia. Su naturaleza es expandirse, controlar, manipular y ejercer crueldad. Gaza sigue bloqueada, Ucrania sigue bajo ataque, y en Estados Unidos, las deportaciones masivas, la imposición sobre eliminar el voto por correo continúa, porque quienes buscan poder sin límites no ceden fácilmente. Entonces, ¿dónde están los mecanismos que deberían frenarles?
La respuesta no es sencilla. Los organismos internacionales suelen mostrar más discursos que acciones. Las potencias miran hacia otro lado cuando sus intereses están en juego, y los medios de comunicación, en muchas ocasiones, se convierten en reproductores de la propaganda de los agresores en lugar de cuestionarla. Ante esto surge la pregunta incómoda: ¿hemos construido sistemas globales realmente capaces de detener a quienes no tienen límites? ¿O vivimos en una simulación de justicia que solo se activa cuando conviene? Pero el límite no es solo político o jurídico, también es social y personal. Cada sociedad tiene la responsabilidad de no normalizar la mentira, la manipulación y mucho menos la crueldad, que son armas de los agresores. Cuando aceptamos como natural que en Gaza haya hambre, que en Ucrania se dispare contra civiles, o que en una democracia se deporta masivamente o se busque restringir el voto, nos convertimos en cómplices silenciosos. El silencio es el terreno fértil donde los agresores crecen. ¿Y qué hay de nosotros como individuos? ¿Cuántas veces repetimos sin cuestionar la narrativa que nos imponen? ¿Cuántas veces compartimos información manipulada sin verificarla? La mentira de los agresores no tendría poder si no encontrara eco en millones de personas que colaboran con ellos, la consumen y la difunden. La verdadera batalla contra los agresores sin límites comienza en la capacidad de cada uno de detectar la mentira, rechazarla y señalarla. En última instancia, hablar de Gaza, de Ucrania o de Estados Unidos no es solo hablar de ellos, sino también de nosotros. ¿Qué límites ponemos como humanidad? Dejamos que los agresores y su crueldad crezcan cuando se les apoya. Se da crédito a las mentiras y en definitiva se colabora con ellos. Si no establecemos los límites y dejamos que la mentira se imponga, si normalizamos el dolor ajeno, entonces el futuro nos pasará factura. Porque los agresores, cuando no tienen límites, siempre avanzan más. Y si no aprendemos a frenarles hoy, ¿qué nos garantiza que mañana no seamos nosotros quienes terminemos bajo su sombra?